Reflexiones de la voz que clama en el desierto. Canal de YouTube Biblia y Práctica. La palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 5, versículos 11 al 32. El apartado tiene por subtítulo La ley sobre los celos. Leo la palabra del Señor desde la versión Biblia para las Américas. Dice así la palabra de Dios. El Señor habló además a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo alguno relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, paréntesis, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, cierre de paréntesis, y un espíritu de celo viene sobre él, y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él, y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de un efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, y tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo, y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento, y dirá a la mujer: si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado, estando sujeta a tu marido, y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, paréntesis, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer, cierre de paréntesis, el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas, y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá: Amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo, y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer, y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor, y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial, y la quemará en el altar, y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido,
El agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará, y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos, cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor, y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Amén. Doy lectura a la misma porción bíblica de Números capítulo 5, versículos 11 al 32, ahora en la versión bíblica TLA, traducción al lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios en esta versión. Ley sobre los celos. Dios le dio otra ley a Moisés y le dijo: diles esto a los israelitas: puede ser que una mujer sea infiel a su esposo y tenga relaciones sexuales con otro hombre, sin que nadie se entere de lo que hizo, ni siquiera su esposo. Pero también puede ser que el esposo sospeche de ella y se ponga celoso, y hasta puede suceder que alguno sospeche que su mujer lo engañó, aunque no sea cierto. Cuando esto pase, el esposo llevará a su mujer ante el sacerdote y le dará a Dios una ofrenda de 2 kilos de harina de cebada. Como la ofrenda es de un esposo celoso que quiere descubrir si su esposa lo ha engañado, no se derramará aceite ni incienso sobre la harina. El sacerdote le pedirá a la mujer que se acerque y la presentará ante Dios. Luego el sacerdote traerá agua consagrada a Dios y pondrá en ella un poco de tierra del santuario. Luego, en señal de dolor, le soltará el pelo a la mujer y la presentará ante Dios. El sacerdote le dará la ofrenda a la mujer mientras él sostiene en sus manos el agua amarga que hace daño a quienes han pecado. Entonces el sacerdote la hará jurar y le dirá: si no has engañado a tu esposo, ni has tenido relaciones con otro hombre, le pido a Dios que cuando bebas esta agua amarga no te pase nada malo. Pero si le has sido infiel y lo has engañado con otro hombre, le pido a Dios que te castigue de tal manera que cuando tomes esta agua, el estómago se te hinche y no puedas tener hijos. Que esto les sirva de ejemplo a todos. Ese será tu castigo. Y la mujer contestará: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esta maldición y la borrará con el agua amarga. Después le dará el agua amarga a la mujer para que la beba, y la mujer le dará al sacerdote la ofrenda para que la ponga sobre el altar y la presente a Dios. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de cereal y lo quemará sobre el altar para que Dios se acuerde de quien presenta la ofrenda. Luego la mujer beberá el agua amarga, y si ella engañó a su esposo, el agua la hará sentirse tan mal que el estómago se le hinchará y no podrá tener hijos. Esto servirá de ejemplo a toda la gente. Pero si la mujer no engañó a su marido, no le pasará nada malo y podrá tener hijos.
Esto es lo que se debe hacer cuando una mujer engañe a su esposo con otro hombre. Si el esposo se pone celoso, tenga o no razón, debe llevarla ante Dios, y el sacerdote hará todo lo que ya te he dicho. El esposo no será castigado, pero si la mujer hizo algo malo, será castigada. Amén. Esta es la palabra del Señor, la cual quiero compartir en esta mañana, teniendo en cuenta que siempre buscamos todas las herramientas disponibles para lograr tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios y lograr llegar al auditor con la palabra de Dios de la manera más sencilla y más comprensible posible. Es por eso que he escogido leer la palabra de Dios desde dos versiones. Hay muchas versiones de la Biblia en español. La que más usamos, la que más memorizamos nosotros, es la versión Reina Valera 1960, que usa un castellano muy romántico desde el punto de vista literario. Usa un español muy fino, muy elegante. No obstante, que en el buen uso de ese español, muchas personas no logran comprender exactamente lo que el escritor original ha querido decir. Por eso es que resulta bueno el poder acceder a otras versiones o a otras traducciones de la Biblia en español que nos facilitan de alguna manera esa comprensión. En el caso de la Biblia de las Américas, esta es una versión de la Biblia que ha sido traducida al español y a un castellano moderno desde los idiomas originales, esto es, desde el hebreo, desde el arameo y desde el griego koiné. De tal forma que se hace un poco más comprensible el texto bíblico. Y luego agregamos en esta ocasión la traducción de la Biblia al lenguaje actual, es decir, a un español más cotidiano, más popular, más de uso común, de tal forma que podemos llegar a entender por la sola lectura mucho mejor la palabra de Dios. Dicho esto, quisiera poner sobre la mesa del estudio bíblico algunos asuntos o algunos aspectos que son necesarios de tener en cuenta cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es que la palabra del Señor, en su origen, por inspiración del Espíritu de Dios, fue escrita por orientales, teniendo como objetivo o destinatarios originales a personas orientales. Y el texto que se escribe, ya sea en el hebreo bíblico o en arameo o en griego koiné, estaba escrito dentro de un contexto cultural, histórico, religioso e incluso político oriental, de tal forma que se comete un error acercarnos a la palabra de Dios primariamente o abruptamente con ojos occidentales. Es decir, cometemos un error cuando nos acercamos a la Biblia dejando de lado este contexto oriental
y leyéndola e interpretándola directamente bajo la óptica de una cultura occidental, sobre todo cuando esa óptica occidental es una cultura o un contexto posmoderno del siglo XXI, lo que nos va a llevar, lamentablemente, a una aplicación errónea muchas veces de la palabra de Dios. De tal manera que esto es importantísimo, tenerlo siempre en cuenta. De manera más específica, también está el asunto de que tenemos que considerar algunas cosas referentes a lo que la palabra del Señor nos revela, nos dice, nos cuenta. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el texto nuevo testamentario en los evangelios, donde el Señor Jesucristo proclama, dice, consumado es. En todo ese lapso de tiempo que abarca muchos siglos, lo que nos cuenta la Biblia no es otra cosa que el desarrollo del plan de salvación, el desarrollo de la historia de la redención, la implementación, las estrategias divinas para poner en práctica o llevar a efecto la promesa implícita que hay en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí se habla de una simiente, en el hebreo shemen, simiente, semilla, masculino, uno. Allí se promete que llegará un restaurador, un redentor, un Mesías, un shemen masculino, que va a venir a poner nuevamente todas las cosas en el orden original antes que entrara el pecado al mundo y a la humanidad. Las estrategias que Dios va a trazar para traer a ese Mesías, a esa semilla, a ese shemen, están descritas en la Biblia a partir de Génesis 3:15 y hasta el momento en que el Señor muere en la cruz con estas palabras: consumado es. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de esa estrategia divina aparece un pueblo que comienza como una etnia a través de un clan, de un grupo de personas reducido, que Dios aparta, que Dios escoge para convertirlo paso a paso, llevándolo desde ese punto de origen de un clan familiar hasta convertirse en un pueblo numeroso, para luego convertirlo en una nación soberana destinada en primera instancia a proveer de ese linaje a través del cual llegue el Mesías prometido, el restaurador de Génesis 3:15, y en el camino, en el desarrollo, en el apartar ese linaje, esta etnia, este pueblo, esta nación, vendría también a ser básicamente el evangelista del Antiguo Testamento, que a través de su vida espiritual, a través de su ceremonia, a través de sus leyes sagradas o de origen sagrado, le iba a anunciar al mundo precisamente la venida de este Mesías y la llegada de este Mesías. Eso hay que tenerlo en cuenta para que podamos leer y entender lo que Dios nos relata con respecto a este pueblo. Esto es muy importante, dado que no hay ningún otro pueblo en la historia de la humanidad, no hay ninguna otra nación en la historia de la humanidad con quien Dios tenga un trato exclusivo y especial. No hay ningún otro país
con quien Dios tenga una relación de pacto tan profunda y particular como el pueblo de Israel, como la nación de Israel, como el país de Israel. De tal manera que tenemos que entender que la vida nacional de Israel, tanto en la Biblia como incluso hasta en la actualidad, gira en torno a los pactos que Dios ha hecho con este pueblo. Su vida gira en torno a su religiosidad, gira en torno a la ley de Dios, gira en torno al plan de Dios, gira en torno a Yahvé o Yahweh, de donde se desprende el nombre que más conocemos nosotros como Jehová. Todo lo que Israel hace, todo lo que el ciudadano israelita hace, gira en torno a esto. Y exactamente o más contextualmente desde el punto de vista histórico, el Israel que estamos mirando en el libro de Números y que estamos mirando a través del Pentateuco o de la ley de Moisés, es un Israel que gira en torno al tabernáculo. Todo lo que pasa en el tabernáculo es conocido y es sabido por toda la ciudadanía de Israel, por todo el pueblo israelita. No hay nada que se haga a escondidas del pueblo en el tabernáculo, y el pueblo está permanentemente enterado de todo lo que allí se realiza. De tal manera que estos son datos importantísimos que tenemos que tener en cuenta si queremos leer y entender correctamente e interpretar correctamente lo que la Biblia nos dice en esta parte que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. En particular, el apartado que he leído se refiere a esta llamada ley de los celos. En primer lugar, debemos aclarar lo que esta palabra celos o celo significa. Para entenderlo de una manera más gráfica, recuerdo que en Centroamérica, principalmente, es posible que en otros países, pero particularmente en Centroamérica, a las personas que custodian a los presos en las cárceles se les llama celadores. Esa es una de las formas más prácticas de entender la palabra celos o celo. Los celadores son los que custodian de manera exagerada, son los que rodean la vida de una persona que ha sido sentenciada a cumplir un cierto tiempo privado de libertad. Los celadores se encargan de hacer cumplir esa sentencia de una manera exagerada. Exageran las medidas de seguridad, exageran la observación, exageran la correspondencia, el revisar lo que escriben los presos, lo que hacen los presos, los rodean de un celo exagerado. De allí viene la palabra celador o celadores. De manera que celo no es otra cosa sino la atención exagerada sobre algo o sobre alguien. Y en este sentido, en la palabra de Dios encontramos un tipo de celo que viene del corazón de Dios. Dios nos desea, nos anhela con tanto celo, es decir, nos rodea con tanta exageración de su amor, que hablamos de que Él nos ama celosamente, de tal manera que allí hay una expresión de celos que viene del corazón de Dios y que podemos llamar que este es un celo divino,
que este es un celo bueno, que este es un celo positivo, no destructivo. La contraparte de este celo divino, bueno, positivo, no destructivo, es el celo que viene por otra vía, que es la vía de la naturaleza pecaminosa o la vía del pecado. Ese celo pecaminoso sí trae destrucción, es negativo, es maligno, acarrea tristeza, acarrea frustración y sobre todas las cosas acarrea mucho dolor, tanto para quien ejerce ese tipo de celo como también para quienes son los receptores de esa mala y maligna práctica de celar a una persona de manera pecaminosa. La palabra de Dios en este pasaje bíblico nos muestra al menos dos posibilidades por las cuales, en el caso bíblico, un hombre casado va a experimentar el control de un espíritu de celos. Esto es importante destacarlo, porque cuando se habla de un espíritu de celo, en el Antiguo Testamento esa palabra espíritu con minúscula se refiere siempre a demonios o a un demonio. Es decir, en el fondo se refiere al ejercicio espiritual en la mente humana de Satanás el diablo a través de un demonio que tiene por nombre celo o celos. De tal forma que tenemos que entender que el caso que aquí se nos presenta es el control mental que sufrirá un marido por medio de un demonio que se llama celos. En dos circunstancias particulares. Este control va a venir sobre el marido porque su esposa lo ha engañado o lo está engañando con otro y él no tiene pruebas, no la ha sorprendido infraganti en el pecado, sino más bien tiene sospechas por algún tipo de conducta rara o extraña en su esposa. Porque si su esposa fuera descubierta y hubiese pruebas y testigos, la ley de Moisés ya zanja el asunto. Los adúlteros tenían que ser ejecutados, es decir, ser muertos. Pesaba sobre ellos la pena capital. En el caso del Israel bíblico, debían morir apedreados o lapidados. De tal manera que en una primera instancia, el pasaje que leemos nos presenta a un marido que tiene sospechas, probablemente fundadas, pero no tiene pruebas para acusar a su esposa, no hay testigos. Frente a esas sospechas, hay un marido que va a estar bajo el control de un espíritu de celos. Pero también ocurre el caso, o bíblicamente se presenta el caso, de que un marido simplemente se pone celoso de su esposa sin que ésta le esté dando alguna razón válida. Hay allí también un control de celos, o de un espíritu de celo, de un espíritu maligno en la mente de ese esposo. Dios determina que en ambas situaciones, que en ambos casos, el marido tiene la oportunidad de llevar a su esposa ante el sacerdote, es decir, llevar el caso al tabernáculo. Y como dije en un principio, toda la vida de Israel gira en torno al tabernáculo, gira en torno a la ley de Dios, de tal manera que si un esposo está controlado por los celos, por un espíritu de celo, tenga o no tenga argumentos, tenga o no tenga razón, llevarla al tabernáculo ante el sacerdote es algo de lo que se va a enterar todo el pueblo. Ahora bien,
no voy a entrar en los detalles del ritual, no voy a entrar en los detalles del paso a paso que debía seguir, de acuerdo a los designios de Dios, el sacerdote frente a tal situación. Más bien quiero apuntar al hecho de que esta ley tiene un trasfondo. Ese trasfondo tiene que ver con el control mental de un espíritu de celos, en este caso sobre un varón, lo que no quita que una mujer también pueda caer bajo el control de espíritu de celos. Pero en el caso del varón israelita, lo que Dios está queriendo decir en el trasfondo de esta ley es el hecho de que los maridos no debían llegar y sospechar de buenas a primeras de su mujer, de su esposa, y que antes de llevarla públicamente al tabernáculo ante el sacerdote, debían pensar muy bien lo que iban a hacer. Esto me recuerda al trasfondo que tiene una concesión, no es una ley, sino que es una concesión que tiene que ver con el divorcio o con la carta de divorcio que se menciona en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Allí Dios no está avalando el divorcio. Allí lo que Dios está queriendo decirle a los hombres casados de Israel es que antes de reprochar a sus esposas por cualquier causa, debían tener mucho cuidado con llegar y presentar una carta de divorcio, o darle una carta de divorcio o de repudio a sus esposas. Porque Dios no es un Dios machista. Dios es un Dios que protege a la mujer. No obstante que en esta parte de la Biblia pesa sobre la mujer la maldición de Edén. Tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Esta maldición es una de las consecuencias que el pecado ha traído. Pero Dios está protegiendo a la mujer. En la famosa carta de divorcio, lo que Dios está diciendo es que con la mujer no se juega. Que si te vas a divorciar de ella, ella tendrá una oportunidad de rehacerse, y si su segundo marido también la repudia o se muere, ella no podrá volver a ser tu esposa. En otras palabras, piensa bien lo que vas a hacer, porque si tú repudias a tu esposa, nunca más la tendrás por esposa, y lo más seguro es que te estés equivocando al repudiarla. De tal forma que seguramente si ella no ha hecho nada malo, en su nueva oportunidad va a dar muestras claras de que era una buena mujer. Pero si ese marido la repudia, o si ese segundo marido se muere, aunque tú hayas visto que tu mujer realmente era muy buena, tú ya tomaste la decisión primaria de repudiarla y no puedes volver a tomarla. Piensa bien lo que vas a hacer. Aquí el principio es el mismo. Si tú te pones celoso con tu esposa, tienes que tener mucho cuidado de tus sospechas. No sea que te halles acusándola de manera incorrecta, injusta, no sea que tu esposa, ante los ojos de Dios, resulte ser absolutamente inocente y tú quedes en vergüenza delante del pueblo y delante del sacerdote. A eso se refiere esta escritura en su versículo final, cuando dice en el versículo 32, además el marido quedará libre de culpa. Aquí no está diciendo que el marido que acusó injustamente a su esposa quedará sin retribución. Aquí lo que está diciendo es que quedará originalmente sin recibir un castigo como el que recibió su esposa si es que ésta realmente era culpable de engaño. ¿Cuál era ese castigo? La esterilidad.
El no tener hijos en esta cultura, por eso hablé de considerar siempre el contexto bíblico, histórico, religioso, político, cultural, ideológico. En esa cultura, para una mujer no tener hijos era una verdadera catástrofe. Era casi como estar muerta en vida. Era muy lamentable, era una carga, era un estigma. Ya recordamos un par de casos en la Escritura. El de Saraí, que no podía concebir hijos para Abraham, y el de Ana, la que después fue madre de Samuel. Ellas dos son botones de muestra de lo que significaba en esa cultura el ser una mujer estéril. El castigo para la mujer infiel, pero de la cual no hay evidencias como para llevarla a juicio conforme a la ley de Moisés y apedrearla fuera del campamento. El castigo que recibían era la esterilidad, de tal manera que allí también hay un trasfondo destinado a ser considerado por las mujeres casadas en la época. Ten cuidado con lo que vas a hacer con tu vida personal. Ten cuidado con acceder al pecado de adulterio en forma secreta, porque aunque nadie te haya visto, aunque nadie se presente como testigo de tu adulterio, primero hay un Dios que lo ve todo. Y segundo, este Dios es justo. Si no hay testigos, si no has sido sorprendida, este Dios respeta su ley. No te llevará a juicio para que mueras apedreada, pero recibirás de parte de Él la afrenta de quedar estéril. De tal manera, mis amadas, mis amados, que es importante considerar el trasfondo de esta ley. Primero se le advierte implícitamente al marido: ten cuidado de lo que vas a decir sobre tu esposa, y se le advierte a la esposa: ten cuidado de tu conducta, porque aunque nadie te ve, hay un Dios que te juzgará, y tu pecado no quedará exento de la disciplina de Dios. Lo mismo que para el marido. En esa cultura, quedar en evidencia frente a los demás de que se está bajo el control de un demonio era también algo muy vergonzoso. Pedro dice que el pueblo de Israel, Pedro en su primera carta, dice que el pueblo de Israel es una nación especial. De hecho, dice que es una nación santa, de sacerdotes, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Ciertamente, mis amados, mis amadas, el pueblo de Israel, como dije en un principio, es la única nación sobre el mundo y en la historia de la humanidad que tiene este estatus especial, de tal forma que para ellos verse controlado por el enemigo de Dios era algo muy vergonzoso, muy terrible, de tal forma que Dios implícitamente también le advierte esto a los maridos: no te dejes controlar, no te dejes gobernar por un espíritu maligno de celos, no sea que eso quede en evidencia ante los demás y quedes en ridículo, seas avergonzado frente a los demás. ¿Qué aprendemos nosotros a partir de estos textos, a partir de la contextualización de estos textos en la vida moderna del siglo XXI?
Primero, recordamos un principio que debe regir siempre la vida de todo cristiano, de toda cristiana. Este es el principio de la omnipresencia y de la omnisciencia del Dios que es nuestro Redentor, del Dios que es nuestro Creador, del Dios que es nuestro dueño, del Dios que es nuestro Salvador, del Dios que es nuestro amigo, del Dios que es nuestro Padre. Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Lo que nosotros debemos aprender en la vida cristiana es siempre a refugiarnos bajo las alas del todopoderoso Dios que es nuestro Señor y Salvador. Con arrepentimiento y fe, con humillación, con humildad de espíritu, cuando hemos pecado, no debemos ni siquiera intentar ocultar nuestro pecado delante de Dios. Él nos invita a la confesión, porque Él disciplinará nuestra rebelión, porque la no confesión de nuestros pecados es rebelión. Y si hay algo que Dios detesta, es precisamente la rebelión. Y ese es el pecado que movilizó en la eternidad pasada a este querubín cubridor. Se rebeló contra Dios y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles en la misma rebelión. Básicamente, los ángeles caídos, a quienes hoy día conocemos como demonios y espíritus inmundos, diablo y Satanás, su principal pecado fue el de rebelarse contra Dios. De tal manera que la no confesión también es un acto de rebelión. Nos rebelamos cuando no confesamos, porque Dios nos invita a confesar nuestros pecados, porque Él no necesita enterarse de nuestros pecados, Él los conoce, pero Él necesita que nosotros confesemos como un acto de humildad, de humillación, como un acto de buscar refugio en un Dios perdonador, como un acto de activación de la gracia perdonadora, de la gracia restauradora y de la disciplina con la que Dios nos enseña para que aprendamos a no pecar. Esto es el principal trasfondo de este pasaje. Luego está el hecho de que nosotros, como varones, aunque esto alcanza también a las hermanas, a las mujeres creyentes, pero aquí hay un enfoque desde el punto de vista del liderazgo de la familia que le fue entregado al hombre. El hombre debe ejercitarse en la piedad, debe ejercitarse en la virtud, en la fe, en la obediencia, en la paciencia y en el dominio propio de su carácter. El hombre cristiano no puede dejar dominarse por todo tipo de pensamientos, por todo tipo de emociones, no puede dejar controlarse por un arranque de ira, por un arranque de enojo, mucho menos debe sujetarse a la influencia siempre destructiva de los celos. El hombre de Dios debe ser un hombre aplomado, cabal en sus principios, basados en la Biblia, de tal manera que un hombre cristiano debe siempre tener presente de que su cónyuge es su otra parte, su otra mitad, y como tal debe conocerla lo suficientemente bien como para que ningún espíritu de sospecha llegue a despertar dudas. Y la duda es el pariente cercano de los celos, que es el que mete la llave en la puerta para abrirla y decirle: celos, entra a este corazón, celos,
ven y controla a este hombre, ven y controla sus emociones, ven y controla sus sentimientos. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a conocer tan bien a nuestro cónyuge que no haya posibilidad alguna que la duda golpee siquiera nuestra puerta. Por otro lado, hay también implícito un mensaje y una enseñanza para las mujeres cristianas casadas, porque todo esto es para cristianos. Esto no es para incrédulos. Esto es para personas que aman a Dios, que creen en Dios, que le creen a Dios y que aman y creen la palabra de Dios. También hay implícita una enseñanza para las mujeres casadas. Esta enseñanza tiene que ver con el hecho de no contribuir al trabajo sigiloso que hace este pariente de los celos que se llama sospecha y que tiene otro pariente que se llama duda. La mujer casada debe guardarse siempre para su marido en todo orden de cosas, en todas las áreas de la vida, lo mismo que su marido. Los hombres casados no debemos colaborar nunca a que nuestras esposas tengan un motivo por el cual sospechar de nosotros. Tampoco las mujeres casadas deben fomentar en ningún sentido alguna duda, alguna sospecha que pudiera producir la entrada de celos en el corazón del hombre casado. Ambos cónyuges debemos guardarnos cuidadosamente, dedicarnos exclusivamente a nuestros cónyuges con temor, con temblor y con celo divino. Es decir, rigurosamente debemos cuidar nuestro vínculo matrimonial, nuestro vínculo conyugal. No debemos permitir que nada, ni lo más mínimo, dé ocasión para que algún evento de esta naturaleza surja en el matrimonio. Entre cónyuges cristianos no debe existir secreto. Todo debe ser visto y todo debe hacerse a la plena luz, de tal manera que ni aun los pensamientos deben estar ocultos a nuestros cónyuges. Así aprenderemos a reconocernos en nuestra mirada, en nuestra actitud, en nuestro tono de hablar, en nuestro caminar. Es importante que los casados comprendamos esto, para que no tengamos que vivir bochornosas experiencias como las que podía llegar a vivir el marido celoso en Israel, que llevaba a su mujer ante el sacerdote, al tabernáculo, y su mujer resultaba absolutamente inocente, quedando ese marido expuesto al ridículo, a la vergüenza, al escarnio popular, que en toda sociedad es muy dañino. Debemos cuidarnos para que nunca ingrese este terrible espíritu maligno del adulterio, que lleguemos a engañar a nuestro cónyuge, porque eso genera heridas, que aunque el Señor las puede sanar, que aunque el Señor puede restaurar un matrimonio quebrado, esas heridas dejan huella, dejan cicatrices, dejan una marca, una mancha en la vestidura que lamentablemente las personas siempre recordarán. Nuestro Dios perdona, y la palabra de Dios nos enseña que Él no se acuerda más de nuestros pecados, lo que no quiere decir que Él tenga una suerte de amnesia o que pierda la memoria. Lo que quiere decir es que Dios nunca nos trae a colación nuestros pecados perdonados. Quien siempre los trae frente a nosotros es el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, nuestro adversario. Él siempre está yendo al basurero, al vertedero espiritual, para tomar de lo podrido del pasado y decirnos: mira,
lo que hiciste años atrás, mira lo que caíste. Nuestro Dios nos perdona y Él nunca más nos trae al rostro aquellas cosas. Pero nuestros pecados, principalmente los pecados de inmoralidad, dejan una marca que la gente recuerda. Líbrenos el Señor. Ahora y por último, ¿por qué vías puede venir y controlarnos un espíritu de celos? Los celos, los analistas generalmente lo atribuyen a la inseguridad personal, es decir, a la mala formación que el ser humano ha tenido desde su infancia y a veces incluso con influencias de herencia genética. La persona insegura, sin lugar a dudas, ha pasado por experiencias traumáticas en su formación, ya sea dentro o fuera del hogar, que han ido minando o que han ido quebrantando su autoestima a tal punto que no está seguro de quién es decir, no está seguro de sí mismo. Por lo tanto, en su vida conyugal sufre de inseguridad, no está posesionado mentalmente como marido, como esposo, sospecha porque no tiene firmeza en su propio carácter. ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace la cristiana? ¿Qué hace el cristiano? ¿Cómo podemos los cristianos, los hijos, las hijas de Dios, recuperar nuestro valor, recuperar nuestra valía y terminar con nuestra inseguridad interna en el carácter que tenemos? Bueno, eso lo podemos lograr si leemos, estudiamos, entendemos y aplicamos lo que la Biblia nos enseña respecto de cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Pablo enseña que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es decir, tenemos un estatus espiritual, especial y elevadísimo. Tenemos que aprender a usar también las armas de nuestra milicia, que Pablo dice no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Los patrones mentales de conducta, los paradigmas, las ideas preconcebidas que nos gobiernan. Pablo enseña que nosotros tenemos que llevar prisioneros, sujetos aún por la fuerza, todo mal pensamiento que se opone al pensamiento de Cristo, porque nosotros tenemos la mente del Señor. Todo esto aparece en las cartas de Pablo. Yo no acostumbro a dar las citas bíblicas exactas porque deseo estimular al que me escucha a que vaya por sí mismo a la palabra de Dios. Si usted quiere saber dónde Pablo dice estas cosas, vaya y lea las cartas paulinas. Si usted quiere saber dónde Pedro habla de la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, vaya a las cartas, a las 2 cartas que Pedro escribió. Léalas en su totalidad, lea las cartas del apóstol Pablo, lea los evangelios para que descubra dónde el Señor dijo o dónde está registrada la palabra del Señor cuando muere en la cruz, consumado es. Y cuando encuentre la cita bíblica, comprobará que lo que ha escuchado aquí es verdad, tiene un respaldo bíblico, subráyelo en su Biblia. Y hágase amigo, amiga del libro y lea la palabra de Dios. Pablo nos enseña que nosotros tenemos una postura, una posición elevadísima ante los ojos de Dios cuando hemos sido hechos hijas e hijos de Dios. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se entiende también hijas de Dios. Mirad, observe con detalle lo que significa este amor con que Dios nos ama y lo que significa esta categoría de hijo de Dios.
Por último, hay una enseñanza que nos ayuda a enfrentarnos a la cultura occidental con la que la gran mayoría de nosotros hemos crecido, hemos aprendido. Nosotros, nuestro valor está ligado a los logros y a la aprobación que tenemos de los demás o que logramos tener de los demás. Pero hay un pasaje en la palabra de Dios, en los evangelios, que nos dicen que Dios tiene una mirada completamente distinta. Porque si estamos en Cristo, quiere decir que recibimos el mismo trato que el Padre le dio a su Hijo. Y cuando su Hijo fue a bautizarse en el Jordán, se escuchó una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado». ¿Cuántos creen que Dios realmente los ama con un amor incondicional? No importa quién eres, no importa lo que has hecho. Si hiciste bien o si hiciste mal, el amor de Dios te cubre para que acudas a Dios como un hijo que está completamente confiado de que su papá, Abba Padre, papito mío, lo acepta. En el Jordán se escuchó esta voz: «Este es mi Hijo amado, en quien además tengo complacencia». Otras versiones bíblicas dicen: «en quien me siento complacido» o «con quien estoy completamente satisfecho». Y note el detalle: el Padre no solo dice que ama a su Hijo, sino que está feliz, satisfecho con Él, aun cuando su Hijo todavía no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha predicado el Evangelio, no ha apartado a 12 discípulos, no ha sanado enfermos, mucho menos ha muerto en la cruz del Calvario. No ha hecho nada y su Padre ya lo ama y ya lo aprueba y ya se siente completamente satisfecho de Él. Esto es algo que debe llevarnos a considerar que así como el Padre amó a su Hijo unigénito, así nos ama, así nos anhela y así nos valora también a nosotros, aunque no hayamos hecho nada, o aunque hayamos hecho algunas cosas bien y muchas otras cosas mal. Él, por el simple afecto de su amor soberano, ya está feliz con nosotros. Siéntase valorada, siéntase valorado, mi amada, mi amado, y que esto le ayude a contrarrestar poderosamente la influencia de espíritus malignos, sobre todo cuando estos espíritus malignos tienen por propósito socavar su autoestima y lograr que usted sea un cristiano, una cristiana inseguro, insegura. Dios nos bendiga, nos ayude el Señor a entender esta su palabra y a crecer en ella. Estas son las reflexiones de la voz que clama en el desierto. Este es el aporte que se hace por medio de la palabra de Dios en este canal de YouTube, Biblia y Práctica. Para Dios, que por su Espíritu ha dado gracia a la voz, sea toda la honra, toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.